Señores, buenas noches y bienvenidos a Líderes Ciclo 2020. Permítanme empezar agradeciendo a las empresas que hacen posible estas entregas semanales Líderes. Aseguradora Yacyretá, Sentite Protegido, Polimed Sociedad Anónima para su producto Dermagloss para que tu piel muestre lo mejor de vos y Mega Labs, comprometidos con la excelencia. Muchas gracias a estas empresas que presentan Líderes. En el programa de hoy, la líder invitada es la señora Carla Bacigalupo, ministra del Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Con ella vamos a hablar acerca del impacto que ha tenido y sigue teniendo esta crisis sanitaria y económica en el trabajo. ¿Cuáles son, según el gobierno, las perspectivas de que la economía recobre dinamismo y vuelva a absorber a muchas personas, miles de trabajadores que están siendo afectados laboralmente? Luego de la presentación del programa conversamos con la señora Carla Bacigalupo aquí en Líderes, desde los estudios de Canal Pro. ¿Alguna vez te preguntaste todo lo que puede caber en algo tan pequeño? Esa pequeña taza de café que se convirtió en el inicio de algo mucho más grande. El pasto verde y fresco que se convirtió en el lugar favorito de ellos. Ese auto, alguna vez de juguete, que se convirtió en una realidad 20 años más tarde. Esa fotografía que se convirtió en el recuerdo de una de las mejores aventuras. Seguí viendo cómo lo pequeño se convierte en grande. Contactá con un asesor al 617-8000. Aseguradora Yacyretá. Ser ultra es descubrir que la edad debe marcar momentos, no mi rostro. Al final del día, la crema noche protege el colágeno de mi piel y suaviza arrugas profundas, gracias a que contiene cronociclín e isoflavonas. Dermagloss Ultra Age más 50. Llévate bien con el tiempo. Las mujeres vivimos haciendo malabares, pero cuando estamos estreñidas, todo se nos complica. Para esos momentos de estreñimiento, elige Ciruelax, ahora en su nuevo tamaño, igual de efectivo y natural. Ciruelax al acostarse, resultados al levantarse. Hace un tiempo buscaba algo que me ayudara con los dolores articulares que aparecen con la edad y que complican mi día. Decidí probar Finartrit Advance. La fórmula 4 en 1 más completa desarrollada hasta hoy, que ayuda a mantener sanas tus articulaciones. Con Finartrit Advance, nunca dejes de moverte. Estoy en la mejor etapa de mi vida. Me siento como de 20. Volví a correr y para cuidarme tomo hidrolágeno todos los días. Así prevengo el desgaste articular, porque una cosa es tener 20 y otra cosa es sentirse de 20. Hidrolágeno, colágeno hidrolizado que alimenta tus articulaciones. Ya estamos en compañía de la señora Carla Bacigalupo. Señora ministra, buenas noches. Buenas noches, Federico. Un gusto compartir contigo. Gracias por la invitación. Igualmente, gracias por aceptar la invitación. Ministra, ¿cuánto ha cambiado su vida desde lo laboral y desde lo personal a partir de esta crisis y la pandemia? Bueno, bastante, Federico. Sí, estábamos antes comprometidos con el trabajo, hoy estamos mucho más ante esta crisis histórica que nos está tocando vivir. Sin duda es una crisis sanitaria, pero es una crisis también a la par económica. O sea, tiene dos caras esta crisis. Y cuando hablamos de la crisis económica, por supuesto, la mayor afectación es en el empleo. Correcto. Y en las empresas. Por lo tanto, estamos viviendo una crisis económica y de empleo. Estamos trabajando muy duro. No tenemos hora, por supuesto, no tenemos días de descanso. Pero sí contamos con un equipo muy comprometido que no descansa. Hoy el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social es uno de los ministerios con más recarga de trabajo. Atendemos, imagínate, algo así como 1000 denuncias, consultas, audiencias de mediación por día, no solamente aquí en la central, sino también en las 17 regionales de trabajo que tenemos en todo el país. Realmente correcto. Es un trabajo titánico. Esos 1000 promedio diario, ¿cuántos eran antes de esta crisis? Bueno, nosotros teníamos algo así como 100 máximo interacciones diarias por día y las audiencias eran presenciales. Y por supuesto las denuncias, digamos, si bien se daban, eran un número muy bajo, así como las consultas también muy bajo en el sentido de que se mantenían, digamos, en ese ranking de 100. Okay.
Ahora la verdad es que tuvimos que hacer equipos de call center, equipos de trabajo, turnos rotativos para, digamos, hacerle descansar un poco a la gente. Trabajamos todos los días feriados, también sábado y domingo llevan trabajo a casa. Nos digitalizamos muchísimo, desde el 9 de marzo hasta ahora creamos 6 soluciones tecnológicas sin las cuales no hubiésemos podido vivir esta batalla. Yo quiero resaltar la absoluta importancia de la digitalización, la innovación y tecnología, que ya por supuesto la teníamos presente, pero más que nunca la notamos como esencial para poder llegar, imagínate, a todos los trabajadores a los que llegamos sin tener que hacerlos venir y por ende, por supuesto, arriesgarlos o irnos nosotros. Realmente es importante todas estas plataformas electrónicas. Tenemos un equipo muy bueno de diseñadores y desarrolladores informáticos. Por supuesto, el apoyo también de MITIC, que es de vital importancia para poder atender, imagínate, ese caudal de personas que, vuelvo a decir, no solamente son trabajadores, son empleadores. Imagínate MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas que no pueden contratar un abogado y que por supuesto llaman al Ministerio del Trabajo para saber todo, desde cómo enfrentar, cómo sostener el empleo, qué medidas poder utilizar y ni qué decir también, por supuesto, las suspensiones de contratos de trabajo. Sí. En general, una serie de consultas que día a día estamos dirimiendo, estamos guiando y cada llamada en promedio, Federico, dura entre a 15 a 20 minutos, imagínate. Sí. Porque un trabajador, un empleador no tiene una, tiene varias preguntas y necesita también desahogarse. Esta es una crisis en la que todos tenemos que estar unidos y el Ministerio del Trabajo está ahí de cerca con los trabajadores y empleadores que por supuesto están llevando una parte, no sé si la peor parte, porque obviamente primero es una crisis sanitaria, pero una parte muy dura de todo esto. ¿Qué porcentaje de esas consultas o llamadas son de empleadores y qué porcentaje son de trabajadores? El 70% son trabajadores y un 30% de empleadores. Correcto. ¿Y esos trabajadores tienen que tener disponibilidad de acceso a Internet para poder interactuar con el Ministerio? No, precisamente, porque hemos habilitado bocas telefónicas, es decir, muchas vías telefónicas, muchos teléfonos en diferentes áreas. Estamos hablando sobre todo de la Dirección del Trabajo, la Dirección de REOP, o sea, Registro Obrero Patronal para las empresas que se quieran inscribir a sus trabajadores para, por ejemplo, poder acceder a la suspensión de contratos de trabajo. También la Dirección de Seguridad y Salud Ocupacional, hoy más que nunca potenciada porque el éxito de la cuarentena inteligente depende de la adopción del modo coronavirus de trabajar en las diferentes empresas del país. Por lo tanto, estamos haciendo un esfuerzo enorme en guiar a través de nuestros agentes SSO también a todas las empresas. También nuestra dirección jurídica que tramita todos los pedidos y las comunicaciones de suspensión por demás solicitada. La Dirección de Mujer Trabajadora que atiende a todo lo que hace a trabajo femenino y por ejemplo, el empleo doméstico, que es, digamos, especialidad de esta dirección. Nuestra Dirección de Empleo, nuestro Servicio Público de Empleo, que más que nunca está conectando a los despedidos ya por, digamos, incidencia del COVID con una oportunidad de trabajo, porque increíblemente, Federico, hoy tenemos también empresas que tienen demanda laboral. Hoy mismo, por ejemplo, estamos trabajando con la empresa de Pilar, que ya está construyendo la defensa costera, y bueno, ya estamos reclutando a más de 100 personas, por ejemplo, para trabajar en esa obra. Entonces, diferentes servicios, diferentes direcciones, pero con números de teléfono, o sea, con vías telefónicas, con direcciones de correos electrónicos también, la plataforma digital, por supuesto, y prácticamente no tenemos asistencia, es decir, atención física. Sí, algunos casos en los que ya no se puede, digamos, evitar. Ministra, usted me imagino que habla a diario con empresarios. Así es. ¿Qué le dicen? Los empresarios desde el principio, desde que esto inició, se puso, digamos, el sector empresarial a disposición del Ministerio de Trabajo para construir respuestas. Acordémonos que este tsunami, esta crisis que no la esperábamos, nos hizo construir respuestas que no teníamos a lo mejor en las manos, tomar medidas del Código Laboral, aplicar el principio de equidad establecido en el artículo 6, al que siempre me remito porque tampoco en el Código Laboral está previsto algo como esto. Sí, algunas normas que uno puede, digamos, integrar y bueno, por analogía, en fin, digamos, llevarlas a una interpretación, pero
El sector empresarial desde un principio se mostró primero comprometido con sus trabajadores. Yo quiero destacar eso, siempre lo destaco. El empleador paraguayo es sumamente comprometido con su trabajador y nos pidió desde el principio que le demos las medidas para poder sostener al trabajo, para sostener a sus trabajadores. Y hemos podido construir con ellos muchas medidas. Como decimos nosotros, esto lo jugamos por tiempo, como un partido de fútbol. El primer tiempo empezó en el 9 de marzo hasta fines de marzo y hasta ahí teníamos medidas restrictivas con actividades económicas exceptuadas, sin duda, pero ya medidas restrictivas que nos llevaron a construir respuestas con el sector empresarial. Por ejemplo, el teletrabajo, que desde un principio, digamos, lo asimilamos al trabajo desde el domicilio establecido por el Código Laboral, aunque no se llamase teletrabajo, establecimos una resolución que lo asimilaba, entonces las empresas ya enseguida pudieron aplicar, aunque no estaba todavía regulado por ley, ya lo pudieron aplicar gracias a la reglamentación del Ministerio del Trabajo. Con eso muchos trabajadores quedaban en sus casas haciendo trabajo desde el domicilio. También las vacaciones remuneradas, sacamos una reglamentación que permitía, digamos, ya adelantar las vacaciones de tal manera que eso ya pueda, digamos, correr a cuenta de las vacaciones, el pago de aguinaldo, el pago en especie hasta el 30%, en fin, una serie de medidas que construimos, también la utilización de un banco de horas con la suspensión colectiva de contratos de trabajo. Y esas medidas en ese primer tiempo permitieron sostener el empleo hasta marzo, es decir, incluso restaurantes, clubes que no operaron más desde el 9 de marzo, desde el 10 en realidad cuando salió la resolución del Ministerio de Salud, pudieron sostener el empleo. Entonces, hoy el sector empresarial y los trabajadores, Federico, sobre todo en lo que hace al tripartismo, porque el Ministerio del Trabajo, acuérdate que se mueve desde el tripartismo, o sea, para nosotros un principio vital es el diálogo social y movernos a diario con los empresarios y con los trabajadores, que son los que realmente generan y sostienen el empleo. El Ministerio del Trabajo es un articulador de medidas y de ese gran diálogo social que también va a ser el protagonista en la recuperación y reactivación del empleo. Acá el gran protagonista va a ser el sector empresarial y por supuesto el de los trabajadores, sin duda con una alta implicancia del gobierno y del Estado, pero los protagonistas van a ser ellos y nuestro deber es fomentar esas condiciones para que esto se dé con el protagonismo de ellos. Ministra, ¿cómo percibe usted hoy los ánimos empresariales? ¿Más pesimistas o no tan pesimistas? Bueno, tengo que decirte que con el inicio de la cuarentena inteligente, es decir, con esa reactivación paulatina, que es una dinámica, digamos, sometida a control del Ministerio de Salud, los ánimos están mucho mejor, ya hay una expectativa, una proyección de cuando vuelven determinados sectores. Tenemos muy buena experiencia en los primeros días, en estas primeras 2 semanas de cuarentena inteligente, un gran acatamiento del sector empresarial de las normas de seguridad ocupacional. Yo tengo que recalcar eso. Me toca a mí misma hacer verificaciones en diferentes empresas y por supuesto todo mi equipo a nivel país, realizando más de 100 verificaciones por día. Esa es nuestra meta, no podemos bajar de 100. Y realmente el sector empresarial se ha puesto la camiseta del cambio, ha designado también a sus agentes SSO registrados en el Ministerio del Trabajo y está haciendo un esfuerzo sobrehumano en transformarse desde adentro. Disculpe, agentes SSO. Sí, los agentes en seguridad y salud ocupacional. Esa es una figura que ya estaba prevista en el Código Laboral, que establecía que cada empresa tiene que tener un técnico, un trabajador encargado de velar porque las normas de seguridad se cumplan, es decir, que el trabajo sea seguro en la empresa. Y también el decreto reglamentario del Código Laboral en materia de seguridad ocupacional. Nunca se llevó a la práctica y bueno, hoy más que nunca necesitábamos tener esa pata de apoyo del Ministerio del Trabajo dentro de cada empresa para que todos los protocolos que el Ministerio del Trabajo ha elaborado con el Ministerio de Salud y todas las normas de seguridad COVID, hoy más que nunca, puedan realmente cumplirse desde la empresa. Entendamos una cosa, el poder de policía, el poder de control, sancionador, no va a poder estar, digamos, vigente en cada una de las empresas, o sea, ni siquiera sumada a las fuerzas del Ministerio Público, Policía. Entonces, acá lo que había que impulsar es una transformación desde adentro, ¿verdad? Un cambio de chip de cada ciudadano paraguayo sin duda, porque hay que adoptar un modo coronavirus de vivir y transformarse, pero sobre todo lo que queríamos precautelar era que los ambientes laborales no se conviertan en focos de contagio. Imagínate que la Organización Internacional del Trabajo
ha establecido ya hace tiempo que el ambiente laboral es el campo más decisivo en el que se juega esta batalla. Imagínate, no es la familia, no es el núcleo familiar, no es el hogar, porque es el ambiente laboral el que más debe cuidarse para que realmente no se contagie el empleo, como dice la OIT, y que para que realmente pueda ir volviendo la actividad laboral, que es lo que nos preocupa a Paraguay y al mundo, ¿verdad? Es decir, no se puede sostener por mucho tiempo, y vos lo sabes, una cuarentena total. Correcto. Entonces, esa actividad laboral que debe volver segura, debe volver con normas estrictas de seguridad ocupacional. Por eso creamos la red de agentes SSO. Hoy tenemos a más de 6.400 ya designados por empresas de diferentes sectores que están en contacto permanente con el Ministerio del Trabajo, con nuestra Dirección de Seguridad de Salud Ocupacional, evacuando consultas, recibiendo capacitación, recibiendo los nuevos protocolos. Y cuando nos vamos hoy a una empresa, generalmente ya nos recibe, además del gerente, el agente SSO totalmente empoderado, que ya es un interlocutor válido, digamos, correcto, en materia de seguridad ocupacional. Lo que usted denominó, y tomé nota, modo coronavirus de trabajar, incluye cumplimiento de las medidas de seguridad, incluye protocolos para trabajos a distancia, teletrabajo, trabajo en casa. ¿Qué más incluye lo que denominamos el modo coronavirus de trabajar? Bueno, en primer lugar, y lo más resaltado, por supuesto, y recomendado por el Ministerio de Salud, es los dispositivos de lavado frecuente de manos. Okay. O sea, la higiene es de vital importancia. La medida más fundamental es la higiene de manos. En segundo lugar, el distanciamiento. Correcto. De vital importancia, la no aglomeración, por supuesto. En tercer lugar, el uso de mascarillas en forma correcta y obligatoria. Y en cuarto lugar, todo lo que tiene que ver con las cuadrillas. ¿Por qué cuadrillas? Porque lo que se pretende es que los equipos de trabajo estén individualizados para que si se produce un foco de contagio, se sepa exactamente a quiénes llevar a cuarentena, y que un caso positivo no termine, digamos, teniendo que llevar a todos los trabajadores a sus casas. Claro, entonces el trabajo por cuadrillas también es de vital importancia. Y luego lo más paraguayo, ¿verdad? Que ahora nos duele, pero tenemos que cumplir, que es no compartir mate y tereré, de vital importancia también como regla o como modo coronavirus de trabajar. Correcto. ¿Podemos pasar un rato a números? Por supuesto. Ministra, ¿cuánto era antes de esta crisis nuestra tasa de desempleo y a cuánto cree usted que eso va a subir a partir de ahora? Bueno, nosotros cerramos el año 2019 con una tasa de desempleo del 5.7%, según la Dirección General de Estadísticas y Censo. Era una tasa, una de las más bajas de Latinoamérica. Cerramos un año muy bueno por una recuperación del último cuatrimestre importante, y sobre todo repuntamos en el empleo. Estamos hablando de 200.000 personas desempleadas, es decir, desempleada abierta, con desempleo abierto. Correcto. Así iniciamos el año con una proyección muy buena, por supuesto, de bajar incluso esa tasa baja de desempleo, pero bajarla más, bueno, hasta que llegó, por supuesto, esta crisis inesperada. Entonces nosotros tenemos, por supuesto, los 200.000 que ya teníamos, obviamente, tenemos ya 10.000 personas desempleadas ahora, ya por incidencia del COVID, que es un número que todavía no está disparado, porque en promedio en Paraguay teníamos los últimos 6 meses 5.000 desempleados por mes, pero eran desempleados que luego se empleaban, o sea, había una rotación importante del empleo. Ahora bien, tenemos 10.000 desempleados que obviamente no van a ser empleados muy rápidamente porque hay una contracción en las nuevas contrataciones. Nosotros hoy tenemos entonces tenemos 210.000 personas desempleadas, tenemos más de 25.000 compatriotas que están retornando, digamos, en un tiempo prudencial. Más o menos vemos que 25.000 connacionales que retornan van a tener también, por supuesto, expectativas de empleo. ¿Cuánto dijo, perdón? 25.000 que se tiene proyectado, ¿verdad? Hasta ahora ingresaban 3.000, ¿verdad? Pero ya según las declaraciones del ministro Euclides también serían 25.000 proyectados, por supuesto, en un tiempo ¿La mayoría es de Argentina? Estamos hablando de Argentina, Brasil, estamos hablando de Estados Unidos y de otros lugares del mundo. ¿Gente que trabajaba en esos países? También estudiantes, estudiantes becarios y también, claro, profesionales y trabajadores en general, que están, por supuesto, esperando retornar.
Entonces nosotros tenemos un panorama, digamos, de desempleo, ¿verdad? Que todavía no está disparado, pero tenemos otro panorama de las suspensiones de contratos de trabajo y ahí también tenemos que tener mucho cuidado, porque si bien hoy tenemos 105.000 trabajadores en suspensión, es decir, en una pausa laboral. 105.000 trabajadores en suspensión temporal. Exacto, suspensión temporal, es decir, no están desempleados, están, digamos, en pausa en su actividad laboral, están en sus casas, no están trabajando, reciben una compensación económica de IPS. Correcto. Retienen el vínculo laboral y tienen cobertura de seguridad social, es decir, tienen cobertura médica de IPS para ellos y su familia. Cierto. Pero estos 105.000 trabajadores, si no tomamos las precauciones de prolongar las compensaciones económicas, si la cuarentena inteligente no resulta y volvemos para atrás, digamos, si no tomamos esas medidas de seguridad ocupacional bien fuertes y aprehendidas, esto puede llegar, por supuesto, a volverse desempleo. Por eso es que hoy sostengo yo firmemente que la suspensión de contratos de trabajo, por una combinación del Código Laboral con la ley de emergencia que establece el pago de compensaciones a trabajadores suspendidos, está resultando en la práctica una medida excelente para sostener el empleo y evitar que, por ejemplo, ese pequeño restaurante o ese club que ya no pudo operar desde el 9 de marzo, despida. Correcto. En cambio, ese restaurante o ese club lo que hizo es retener el empleo. Por supuesto, en marzo, como dijimos, el primer tiempo pudo sostener con otras medidas, pero a partir de abril las empresas ya empezaron a pedir suspensión y a partir de los primeros días de abril ya teníamos también la ley de emergencia que establecía el pago de compensaciones. Hoy tenemos más de 75.000 trabajadores formales que ya están cobrando en IPS su compensación, pero importante también mencionar, no menos importante es también los trabajadores informales. Los trabajadores informales son los más afectados y estamos hablando de más de 1.500.000, obviamente que vieron mermados sus ingresos. Ese trabajador que se dedicaba a vender nuestra yuyera, nuestro vendedor de chipa, que por supuesto ya no pudieron sostener sus ventas. Hoy algunos sí ya están, digamos, volviendo tímidamente al mercado y a partir del 25 lo van a poder hacer ya, digamos, de acuerdo a la fase de la cuarentena, pero sí son los más afectados, los informales. Entonces, si vos me preguntás, la afectación, hoy estamos hablando, claro, de 200.000 desempleados que ya teníamos, pero también de 1.500.000 trabajadores informales que ya están afectados en sus empleos. Imagínate que la OIT habla de más de 29 millones y en ascenso constante trabajadores afectados en el mundo, ya más de 29 millones, porque o perdieron su empleo o porque redujeron sus horas de trabajo o redujeron su salario. O sea, la afectación en el empleo es real. Acá en Paraguay, en el mundo, y lo que sí estamos haciendo y vamos a seguir haciendo con todo nuestro esfuerzo, Federico, es construir esas medidas para que el impacto en el empleo sea el menor posible, como lo estamos haciendo con las suspensiones, compensaciones, y sobre todo trabajar en que la cuarentena inteligente funcione, es decir, la reactivación económica se vaya dando y con eso vayamos rápidamente recuperando los empleos, y en ese plan de reactivación económica que vamos a hablar y estamos previendo realmente nichos que generen mucho empleo, no solamente ese restaurante que reabra, sino también esa otra industria, ese otro sector que genere nuevos empleos. Del plan, pero antes de hablar del plan, pues quiero hacerle preguntas particularmente sobre el esperado plan de reactivación económica para ir cerrando este capítulo. Dos preguntas. La primera, me dice que hoy en este momento hay 105.000 personas que no han perdido su trabajo, pero que tienen un cese temporal de trabajo. La primera pregunta es, ¿a cuánto cree usted de no modificarse la cuarentena inteligente? Esperemos que no necesitemos volver a encerrarnos con cuarentena total. De avanzar satisfactoriamente esta cuarentena inteligente, ¿a cuánto ascendería? ¿Cuál sería el total que usted cree que llegaríamos de trabajadores con suspensión temporal? Y la segunda pregunta es, ¿qué porcentaje de ese total no retomaría su trabajo y quedaría en una cesación permanente? Bueno, ¿a cuánto ascendería? Yo te diría que nosotros esperamos que descienda, porque nosotros hoy tenemos 105.000 trabajadores en suspensión, pero en la medida que la reactivación económica se fue dando ya con el inicio de la cuarentena inteligente, empezamos a tener, al contrario, primero disminución de pedidos nuevos, pero también empezamos a tener ya comunicaciones de reactivación, como hay que comunicar al Ministerio del Trabajo cuando uno reactiva la actividad laboral. Ya hemos tenido muchas comunicaciones
Y estamos hablando de más de 700 trabajadores en esta primera semana y media de cuarentena inteligente que volvieron a su lugar de trabajo y ha sido ya comunicado al ministerio. Es decir, enseguida la reactivación económica tuvo un impacto en la disminución de suspensiones y en la vuelta al trabajo. Es decir, son trabajadores que ya no están suspendidos y van a empezar a cobrar su salario como antes, ya no solamente la compensación económica de IPS. Entonces, por eso yo hago mucho énfasis en que la cuarentena inteligente tiene que funcionar, para empezar. Y por supuesto que a partir de que la cuarentena y la reactivación económica se vaya dando en forma paulatina y segura, ahí sí ya podemos ir avanzando hacia la reactivación y a la generación de nuevos empleos en otros nichos emergentes. Quiere decir, Carla, que el señor Halley del IPS había dicho, me dieron 100 millones de dólares, de esos 100 millones de dólares parte voy a utilizar para los reposos coronavirus y el resto está destinado a un estimativo de 300.000 personas que van a tener suspensión temporal, a las que le correspondería medio salario mínimo por una única vez. Pero si no vamos a llegar a ese número, se podría utilizar ese fondo para, como usted dijo antes, ampliar la cobertura de ese subsidio. Así es, nosotros ya solicitamos eso a IPS de hecho, porque uniendo esto que me decís con la pregunta anterior, hay sectores que no van a volver todavía, es decir, de esa masa de 105.000 trabajadores, muchos ya empezaron a volver, por ejemplo el sector de industria y el de obras públicas y civiles, todo lo que sea construcción e industria ya volvió. A partir del 25, y si todo sale bien, van a volver los comercios. Ya volvieron a puerta cerrada con venta delivery, pero van a poder volver a partir del 25 con ya venta al mostrador, ¿verdad? Lo cual va a implicar también nuevos trabajadores al mercado laboral ya activo. Entonces, todo esto va a hacer que muchos sectores vuelvan. Pero, por ejemplo, el sector de turismo, el sector servicios en general, y dentro de servicios, turismo, espectáculos, entretenimientos públicos, todo lo que hace a los clubes y restaurantes que todavía no tienen una fecha muy temprana de volver, son sectores que van a necesitar prolongar sus periodos de suspensión y, por supuesto, la percepción de las compensaciones económicas. Yo te quiero contar que acabo de venir a una reunión del equipo económico y está previsto, el Ministerio de Hacienda, el equipo económico nacional, está previendo de hecho ya la prolongación de compensaciones económicas para trabajadores informales, PTUO, que sería un PTUO 2.0, y también, por supuesto, para los trabajadores formales. No sabemos todavía los montos porque obviamente los recursos no son ilimitados, eso el Ministerio de Hacienda lo va a ir determinando, pero la idea es, sobre todo en esta época en la que, vuelvo a decir, la reactivación es paulatina, fortalecer las políticas de protección social. Esa es el gran compromiso que tiene el gobierno nacional, con una clara visión del presidente de, más que nunca, atajar, sostener el empleo y, por supuesto, dar estas medidas de vital importancia para ayudar a los trabajadores. Ministra, me habló recién del plan de reapertura o volver a encender los motores de la economía a partir de una estrategia. Nichos o sectores puntuales donde buscar la mayor dinamización. ¿Cuáles son esos sectores? Bueno, en primer lugar, todo lo que hace a obras públicas, con una inversión importante del gobierno adicional, y dentro de obras públicas, lo que hace a la construcción masiva de viviendas sociales. Es un nicho que genera mucho empleo y cumple un doble objetivo: generar, por supuesto, oportunidades de trabajo y también dar vivienda a los trabajadores. Nosotros tenemos ese doble objetivo, lo estamos trabajando con el MUP, con el Ministerio de Hacienda, muy fuertemente, y para eso también opera todo lo que hace a la reconversión laboral, la capacitación para el trabajo. Es decir, una persona que a lo mejor dejó de trabajar en un restaurante, ya sea como ayudante de cocina o mozo, queremos invitarlo a que se reconvierta con cursos de formación rápida y que pueda, por ejemplo, trabajar en una obra de construcción, ya sea de vivienda o de camino o de rutas, impulsados por el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, construcción es uno de los primeros nichos. Tanto viales como viviendas. Y está previsto la generación de más de 74.000 empleos con una inversión concreta que seguramente el Ministro de Hacienda va a anunciar. Imagínate, es una importantísima inyección de oportunidades de trabajo para el mercado. El Ministerio de Trabajo está fuertemente trabajando también en esa propuesta. Nosotros como Ministerio, Federico, hemos planteado también un plan de reactivación específica del empleo, con 3 fases. La primera fase, con un verbo rector: proteger.
proteger el empleo, que es la fase que estamos viviendo ahora. Ok. A través de diferentes medidas que tomamos desde la atención digital hasta el pago de compensaciones y las suspensiones con la combinación de las leyes. Luego, la segunda fase, que es a partir de junio, que es la reactivación del empleo, es decir, la reactivación de estos sectores que hoy están dormidos y que van a ir reactivándose con la cuarentena inteligente. En realidad, hoy ya estamos también trabajando en la reactivación. Hoy mismo estamos reclutando carpetas y ya conectando a personas para trabajar en la franja costera, por ejemplo, de Pilar. Pero sería, digamos, la segunda fase. Y luego ya la tercera fase, que es promover nuevos empleos y que ya sería a partir de enero del año que viene. En estas tres fases tenemos ejes que se van repitiendo, como la reconversión laboral, que la estamos impulsando hoy, la vamos a impulsar para la segunda y la tercera fase, y la ley de seguro de desempleo, que para nosotros es de vital importancia, cuyo proyecto ya presentamos al equipo económico nacional. Estamos puliendo algunos detalles porque ya no podemos obviar tener esta herramienta de vital importancia. Más que nunca vivimos en carne propia la importancia de fortalecer la protección social. Para desempleo. Por supuesto. Uno de los ejes me mencionó que es la reconversión laboral. ¿En qué consiste? Sí, bueno, la reconversión laboral es la transformación de un trabajador de un nicho laboral a otro o de un sector laboral a otro. Sabemos que hay muchos sectores que tuvieron que dejar de operar. Un sector que también nos llama mucho la atención, el sector de espectáculos, al que hemos llamado para, por ejemplo, cargos que tenemos hoy disponibles en servicios de call center, servicios de telefonía. Tenemos también el sector de delivery, muy demandado, obviamente, por las necesidades generadas en el mundo laboral del COVID. También tenemos la industria textil hoy emergente, porque bueno, tanto los tapabocas como todo lo que hace la indumentaria médica tiene una demanda importante. Entonces estamos trabajando con aquellos trabajadores despedidos o cesados para que puedan realmente, a través de algún curso de formación rápida, que tenemos muchísimos, tenemos hoy a más de 103.000 estudiantes que están en cursos en línea con el SNPP y SINAFOCAL, y lo que estamos haciendo es reconvirtiéndolo, es decir, de un sector van a otro a través de un curso de formación rápida. Claro, podríamos hacer a lo mejor algo de mayor profundidad, pero hoy los tiempos no nos permiten hacer profundas transformaciones. Lo que hacemos hoy es ofrecerte un puente rápido, ¿cierto?, a través de un curso de capacitación rápido y llevarte, digamos, a otro trabajo a través del servicio público de empleo. Por ejemplo, soy mozo. Sí. Se cerró el restaurante donde trabajaba. Me acerco al ministerio para tratar de reconvertirme a través de esos programas en línea. ¿Qué me ofrece el ministerio? Puede ser cajero, que es uno de los puestos también muy requeridos. Ahora estamos con los puestos más requeridos, te doy el top 10, ¿verdad? Tenemos delivery, call center, cajero e industria textil, que son así los más requeridos. Y seguramente ahora ya con el plan de reactivación van a ser muy requeridos otra vez todo el sector de construcción, albañiles, fontaneros, maestros de obra, también operadores de máquinas. Hoy nos comentaba el ministro Vins que es muy requerido por Capaco, Cavialpa y todos los gremios. Entonces, enseguida nosotros le decimos a ese mozo, hace un curso rápido, le ofrecemos, nosotros mismos le inscribimos, hace el curso de cajero, o a lo mejor ya tiene el expertise porque ya trabajó en el restaurante y maneja ciertos conocimientos. Lo conectamos con la empresa, le hacemos la entrevista y le conectamos con esa oportunidad laboral. Ministra, no existe recuperación económica posible si no hay dinero que financie a las empresas en sus proyectos de recuperación, en sus proyectos de reconversión o reconstrucción. Y al respecto, en el sector empresarial, principalmente el sector de las pequeñas y medianas empresas, hay ciertas críticas respecto a la gran disponibilidad de fondos a través del FOGAPI, pero en vez de chorrear eso, parece como que está goteando el sistema financiero. Todavía no entiendo las razones. No está inyectando ese dinero aún con la garantía del FOGAPI. ¿Qué se dice al respecto en el equipo económico? ¿Usted integra el equipo? No, el Ministerio del Trabajo no integra el equipo económico nacional, pero cuando no integra. Pero cuando es invitado, por supuesto trabaja. En este caso estamos trabajando en el plan de reactivación porque fue invitado al Ministerio del Trabajo. Y generalmente tenemos reuniones periódicas y bueno, por supuesto, la liquidez, el acceso al crédito de las MIPYMES ha sido desde el inicio una medida que el Ministerio,
que todos los ministerios y sobre todo el Ministerio de Hacienda ha impulsado a través de la ley de emergencia que ya establecía ya en los primeros días de abril medidas crediticias, ¿verdad? Es decir, un fondeo a la AFD, al Crédito Agrícola, al Banco Nacional de Fomento y luego medidas que reforzaron esas iniciales. Hoy por hoy tenemos ya muchas MIPYMES que han accedido a créditos del Banco Nacional de Fomento, del Crédito Agrícola, pero no son suficientes. Entendemos que hay muchas MIPYMES que quedan por el camino porque todavía hay una burocracia o el tema de Inforconf, que sigue siendo, por supuesto, una valla importante. Y además, la demanda de créditos es tanta que las instituciones no pueden, digamos, responder. Procesarlas todas. Claro, entonces también tenemos un sistema bancario privado, una banca privada que no reacciona como hubiésemos a lo mejor pretendido, es decir, no con la rapidez ante las medidas del Banco Central de Paraguay que le han dado ya sin duda mayor liquidez, mayor garantía. Ya analizamos esas medidas en este tiempo. Y también quiero contarte que estamos lanzando otro paquete que el Ministerio de Hacienda ha diseñado ya por ley, donde incluso fondea más, o sea, da mayor liquidez al FOGAPI, sí, que es el Fondo de Garantía para MIPYME, sí, y con eso también va a dar, digamos, una mayor soltura, un mayor acceso al crédito para las MIPYME. Es una prioridad y no solamente va a haber una, sino varias medidas que se están previendo justamente en este plan de reactivación de la economía y del empleo. Dar mayor liquidez, dar mayor acceso al crédito de las MIPYME es una prioridad y se va a canalizar a través del Banco Nacional de Fomento, la AFD, el Crédito Agrícola de Habilitación. Correcto. Ministra, yo tengo una percepción, dígame usted si comparte o no, tal vez usted tenga una visión diferente, de que la opinión pública no ve con los mismos ojos la gestión del gobierno en materia de salud por un lado y en materia económica por otro lado. Yo creo que hay una aprobación muy alta de la gestión de gobierno para la primera de ellas, que es la gestión de salud. Pero no existe la misma aprobación, hay más palos desde el sector empresarial, del sector de pequeños empresarios, medianos empresarios, para la gestión económica. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Es igualmente eficaz o eficiente la gestión en materia de economía, pero se comunica mal? ¿O hay un déficit de gestión en materia de economía que no está a la altura de lo que estamos viendo como gestión en lo que respecta a salud? Yo creo que ninguna de las dos. Yo creo que hoy hay en realidad una mayor afectación real de la economía y del empleo que la afectación de salud. Porque Paraguay ha hecho bien las medidas preventivas a partir del 9 de marzo, ya cuando declaró la OMS pandemia. El Ministerio de Salud ha tomado las medidas preventivas inmediatas para proteger la salud. Pero esas medidas para proteger la salud, que sin duda es un valor primario, el primer valor que tenemos que defender, la salud y la vida, resultaron ser absolutamente negativas para la economía. Es decir, en pro de defender la salud, matamos, digamos, ¿verdad? En términos rápidos, la economía. Entonces, por supuesto que hay hoy en la mano, eso es lo que tenemos que entender también todos, ¿verdad? Que para proteger la salud, el Ministerio de Salud hizo muy bien las tareas, pero por supuesto afectó una afectación importantísima a la economía. Entonces la frustración hoy es mayor, ¿dónde? ¿En la salud o en la economía? En la economía, claro, en el bolsillo, pero es una consecuencia indeseada que todo el mundo hoy está viviendo. La estamos viviendo en Paraguay, con el cese de restaurantes, con el cese de locales comerciales, con las suspensiones, con el desempleo. La estamos viviendo, pero la está viviendo el mundo, ¿verdad? Y la frustración hoy es altísima en la economía y en algunos países que han hecho mal las tareas también en salud, obviamente. Pero en Paraguay, vuelvo a decir, en pro de defender la salud y la vida, se han tomado todas las medidas preventivas y todos nos quedamos súper contentos porque protegimos la salud. Pero al proteger la salud con la cuarentena, porque entendamos que el COVID no afectó al trabajo, lo que afectó al trabajo fue la cuarentena. Correcto. Pero la cuarentena es para proteger la salud. Entonces hay mayor frustración y entendemos que todas las respuestas que construimos y por más de que pongamos mucho esfuerzo, la frustración está igual, Federico. Es decir, la empresa que no puede abrir o la empresa que ha abierto,
pero ya no tiene el nivel de ventas que tenía antes. Entendamos que hay muchas empresas que estaban exceptuadas incluso desde el principio, pero sus ventas disminuyeron muchísimo. Yo pregunto, ¿eso no causa frustración? Sí, O tener que decirle a un trabajador, quédate en tu casa, no te puedo pagar, recibí una compensación de IPS. ¿Eso no causa frustración? Pero claro que sí. Entonces nosotros, y en particular, yo tengo la visión de que es un sentimiento o una percepción hasta natural, basada en esa frustración, pero es una frustración que nadie quiso causar, que la causó la cuarentena como una medida cautelar a la salud y la vida. Entonces es lo que nos toca vivir históricamente y entendemos que hay una opinión pública por demás exigente, pero estamos conscientes de eso y yo tengo muy claro por qué es. Hablando de opinión pública por demás exigente, a partir de esta cuarentena, ustedes, las autoridades del gobierno, quedaron más expuestas a la crítica. ¿Le duele a usted que la critiquen? Lo que duele, Federico, y por supuesto, es que las críticas vengan infundadas, ¿verdad? Por supuesto que hay críticas que nos atenemos a las críticas porque somos humanos y cometemos errores. Todos somos humanos y realmente esta crisis también nos ha llevado, digamos, al borde del esfuerzo, de la creatividad, de un esfuerzo sobrehumano. Y por supuesto que nos podemos equivocar, entonces, y asumimos los errores, ¿verdad? No tenemos problema de asumir los errores, pero cuando las críticas son infundadas, claro, siempre duelen un poco, pero bueno, a esta altura ya tenemos también una fortaleza construida, tenemos una capacidad de trabajo, y si tenemos las verdades firmes y digamos transparentes, bueno, las críticas y hasta alguna tergiversación que pudiera haber. Hoy también las redes sociales son muy duras, imagínate que hoy estamos discriminando como sociedad con nacionales que vienen al país porque quieren retornar a su país. O sea, hay una sensibilidad y una cuestión mental, incluso ya también generada por el COVID, que entendemos porque todos somos humanos y tenemos que también, digamos, canalizar la frustración y la rabia, porque esto nos produjo rabia. ¿A quién no, por Dios? O sea, ver una economía... Sí, o en otros países ver personas afectadas, fallecidas, ¿cómo no tener frustración y rabia? Y bueno, a veces canalizamos a través, a lo mejor hasta de críticas infundadas, pero asumimos este rol del servicio público y entendemos que es, digamos, algo que conlleva el servicio público y más todavía en una crisis como esta. Correcto. Ministra, me hablaba recién de que el desarrollo del trabajo es tripartito, empleador, empleado y Estado. Y quiero hablar un poco acerca de las oportunidades que esta crisis puede significar en materia de legislación o normativa laboral. Algo positivo de esta crisis es que aceleró transformaciones muy postergadas, por ejemplo, la infraestructura en salud, por ejemplo, o que tengamos que hablar hoy de tecnologías para la educación. Si no hubiésemos tenido esta crisis, tal vez hubiesen seguido esos grandes temas fuera del debate. La pregunta es, en materia laboral, ¿esta crisis nos puede servir para aprovechar y para actualizar o modificar algo que hoy nos pueda servir para mejorar el ambiente de trabajo? Sin duda. En primer lugar, todas las herramientas tecnológicas que ya las tenemos instaladas en el Ministerio de Trabajo y respecto de las cuales no vamos a retroceder, hoy somos mucho más eficientes en la atención, en la tramitación de expedientes y eso queremos que continúe y, digamos, aumente, es decir, más tecnología, más innovación y llegar a un Ministerio de Trabajo digital. En segundo lugar, la normativa. De hecho, ya tenemos el teletrabajo totalmente regulado hoy por ley y también ya por resoluciones administrativas del Ministerio de Trabajo. Es un legado importante, el teletrabajo va a continuar con nosotros. De hecho, es una tendencia mundial que no la teníamos instalada, ahora la tenemos instalada. La ley del seguro de desempleo queremos que sea un gran legado, que con la crisis, digamos, lo tomamos mucho más firmemente. Ya lo teníamos en vista, pero lo tuvimos, digamos, que apresurar y sacar este proyecto que si bien va a ser totalmente validado y consensuado, tiene que salir a tiempo porque la crisis en el empleo no va a ser, digamos, una crisis muy reducida, sino que por supuesto que se va a extender en un tiempo prudencial y no queremos que los trabajadores estén sin esta protección.
También estamos viendo otras modificaciones legales importantes para dar sobre todo más fortaleza a las verificaciones y fiscalizaciones realizadas por el Ministerio del Trabajo. Okay. Imagínate que hoy el Ministerio del Trabajo puede realizar fiscalizaciones, puede multar, pero hasta ahí. No tiene otra potestad, no puede hacer certificados de deuda, tiene que generalmente el empleador judicializa la multa, no paga, y es así que hoy tenemos más de miles de causas, más de 30.000 millones de guaraníes en multas parados en el Poder Judicial, y eso hace que en la práctica el Ministerio del Trabajo no tenga mucha fuerza cuando fiscaliza una empresa en sí. Estamos entonces impulsando también otras reformas y, muy importante, estamos impulsando reformas en el sistema de seguridad social. Más que nunca nos dimos cuenta de que todo lo que hace la protección social del trabajador es de vital importancia. Hablamos de su cobertura médica, su proyección de jubilación, entonces también estamos trabajando con el IPS. De hecho, ellos ya presentaron un proyecto de reforma de su carta orgánica, que también va a ser de vital importancia y va a ser un gran legado. Y estamos nosotros también proponiendo otros aspectos importantes para todo lo que hace la seguridad social de los trabajadores. Y otras leyes que van a impulsarse, otras leyes que ya están en el Senado, como la ley de garantías inmobiliarias y también la ley de quiebras nueva, la ley de insolvencia, que son elementos importantísimos. Correcto. Que más que nunca hoy tienen que aprobarse y llevarse a cabo, puesto que necesitamos todas las herramientas que nos permitan reflotar después de esta crisis. Perfecto. Ministra, quiero leerle una parte del editorial del último domingo de uno de los diarios, de paso puede tomar agua. Muchas gracias. Y si me permite, yo le voy a leer y quiero su opinión. Uno de los diarios publicó lo siguiente, o finalizó su editorial del domingo pasado diciendo: la situación económica está llegando a límites alarmantes, especialmente en las zonas más pobres. La cantidad de ceses laborales ha superado los 100.000 y el número de despidos ha crecido en las últimas semanas. Las pequeñas y medianas empresas no están recibiendo el balón de oxígeno que necesitan. La paciencia económica de la ciudadanía se acaba y se acrecienta el temor y el riesgo de que esto termine en un estallido social. Muy bien. ¿Le parece un alarmismo infundado? No creo que sea un alarmismo infundado. Es un alarmismo. Ahora, entendemos por qué se da. Ahora, nosotros tenemos una visión clara de lo que nosotros o de lo que el gobierno está ofreciendo, y quiero referirme a algunas cuestiones. Primero, más de 100.000 ceses no es, digamos, la palabra correcta, porque en realidad son 100.000 personas hoy suspendidas. Al contrario, arropadas con medidas de protección social. Vuelvo a decir, retienen el vínculo, perciben una compensación que, si bien no es igual al salario mínimo, porque es el 50% del salario mínimo, pero reciben una compensación que les permite hoy básicamente munirse de alimentos, en fin, necesidades básicas, y tienen sobre todo cobertura médica, que es lo que también nos importa, ¿verdad? Entonces, despidos, hoy todavía no los tenemos disparados, vuelvo a decir, sí tenemos ya 10.000, pero dentro de los parámetros. Sin duda nos preocupa y nos ocupa, por eso ya estamos trabajando en el plan de reactivación, por eso nos partimos y cada vacancia laboral ubicamos rápidamente al trabajador, no queremos que ninguna vacancia se nos escape, obviamente. Estamos trabajando activamente en la vinculación y generación de oportunidades con el sector empresarial. A las MIPYMES ya les hemos otorgado a más de 5.870 MIPYMES la suspensión de contratos de trabajo, es decir, esas MIPYMES hoy no están pagando salario, y sus trabajadores siguen con ellas con un pago de compensación y con cobertura de seguridad. Muchas MIPYMES ya tuvieron acceso al crédito. Vuelvo a decir, todavía tenemos mucho que darles, mucho que construir con ellas sin duda, pero estamos dando respuesta. Y en cuanto a la paciencia económica, claro, ya no tenemos paciencia, esa es la verdad. Imagínense que también notamos que hasta hay un cansancio en el cuidado, a veces se sacan los tapabocas. Por eso insistimos en que el autocuidado es importantísimo. Pero yo apelo a la conciencia de la ciudadanía paraguaya, que por lo menos siempre yo quiero mirar el lado positivo de las cosas, y más todavía en plena crisis, porque eso nos da fuerza para seguir adelante. La ciudadanía paraguaya es muy consciente. Yo no creo que haya un estallido social en la medida que la cuarentena la vamos respetando,
Pero la cuarentena va a ser exitosa no porque nosotros nos paremos a tu lado y te digamos cómo tenés que hacer las cosas, sino Correcto. que depende de nosotros, de cada uno de los ciudadanos paraguayos, cuidarnos, comportarnos como un COVID positivo. Sí. Si la cuarentena funciona, vamos a poder ir reactivando toda la economía. Estamos trabajando en una serie de medidas importantísimas. O sea, el plan de reactivación económica y de empleo tiene muchísimas aristas de vital importancia para que las MIPYMES tengan mucho más acceso al crédito y muchas más ventajas para reactivarse y reponerse rápido. Tiene todo que ver el plan de reactivación con Tecoporá, que va a reforzarse, adultos mayores, compensaciones económicas para trabajadores formales e informales, es decir, una serie de medidas para protección social, porque priorizamos en todo el plan de reactivación la salud y los empleos. Ministra, tenemos que hacer una pausa muy corta y a la vuelta quiero que usted nos diga qué cosas en el trabajo han cambiado a partir de esta crisis y continuarán para siempre. Llegaron para quedarse para siempre. Hacemos una pausa y ya regresamos con la ministra del Trabajo, Carla Basigalupo. Seguimos con la señora Carla Basigalupo. Carla, ¿qué cosas cambiaron en el mercado del trabajo, en el mundo del trabajo, y esos cambios quedan para siempre? Bueno, lo que cambió fundamentalmente es la utilización de la innovación y tecnología y no queremos que se vaya. Okay. No queremos volver al estado anterior o a lo que era normal antes porque queremos que la tecnología... ¿Somos más productivos? Somos mucho más productivos, mucho más eficientes, resolvemos muchas más audiencias de mediación, muchos más conflictos por día utilizando la tecnología, la innovación, en vez de presencia física y digamos métodos físicos. Por lo tanto, queremos que la innovación y tecnología quede para un mejor servicio tanto a trabajadores como a empleadores. En segundo lugar, queremos que quede todo lo relativo a la seguridad ocupacional. Okay. La seguridad ocupacional era una política un tanto débil, hoy se fortaleció en el mundo, tiene que quedar porque imagínate, no solamente hoy vamos a prevenir, si Dios quiere, el COVID, sino que estamos previniendo muchísimas enfermedades, muchas enfermedades, no solamente en el trabajo, sino también en el hogar, y queremos que esto continúe. Queremos una población laboral, una fuerza laboral sana, segura, sin accidentes, con riesgos mínimos de enfermedades profesionales, y eso tiene que perdurar con una fuerte política de seguridad ocupacional. Es decir, nuestros agentes SSO no son solamente agentes SSO COVID, son agentes de seguridad ocupacional. Okay. Que van a quedar en red con el Ministerio para, como digo, proteger a los trabajadores, disminuir los riesgos de accidentes laborales y enfermedades profesionales, que es el gran rol que tiene la política de seguridad ocupacional. O sea, eso queda y queremos que quede para siempre. Y además, la tercera cosa que no queremos que se vaya es la política de seguridad social, es decir, estas medidas de protección social, Okay. El seguro de desempleo que lo vamos a implementar, estas medidas, digamos, de fortalecimiento de adultos mayores, Tecoporá, Ñangarecó, compensaciones económicas para trabajadores que van quedando, digamos, Correcto. en suspensión o en desempleo, queremos que quede fortalecido. O sea, las medidas de protección social, sí, que algunas sí pueden ser obviamente temporales, queremos que quede como una fuerte política del gobierno paraguayo, proteger y que nos al habla trabajo. de la importancia de tener al trabajador formal. Sin duda, la formalización del empleo, que hoy, digamos, la vivimos también con mucha dificultad porque obviamente los trabajadores informales no tienen registro y tenemos un subregistro importante también en lo que es la afectación del empleo, pero más que nunca apostar a la formalidad, pero que esa formalidad, Federico, sea realmente una formalidad que dé verdaderas ventajas a los trabajadores y a los empleadores. Y ese es un gran reto que tenemos como gobierno y como Estado, porque hasta hace poco la formalidad era más rentable y hasta ganabas más siendo trabajador informal que formal. Correcto. Porque el trabajador formal debe aportar a IPS y ese aporte tiene que ser también muy retributivo, es decir, el trabajador tiene que recibir en contrapartida un buen servicio de salud y por supuesto tener una proyección cierta y concreta de jubilación. Correcto. Y no que sea nada más un derecho en expectativa que uno espera nunca recibir.
Entonces, realmente las medidas de protección y seguridad social, así como estamos trabajando ahora y como las vamos a seguir fortaleciendo con el seguro de desempleo y otras medidas, queremos que por supuesto quede y perdure. Ministra. Y ver esta crisis como una oportunidad que nos hizo cambiar para bien. Correcto. Últimas preguntas. Dentro de poco, 3 meses, se van a cumplir 2 años de gestión del gobierno del presidente Abdo Benítez. Usted juró el 15 de agosto del año 2018. La pregunta es, en algún momento, dentro de estos 2 años, ¿se planteó usted la pregunta, ¿para qué acepté esto? No, No. de ninguna manera. En ningún momento pensó No. en, mejor me voy de acá. No, hasta ahora no. Correcto. Siguiente pregunta. ¿Por qué cosas le gustaría que recuerden su gestión como ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social? Por la protección del trabajo Ok. y la formalización. Por la formalización del trabajo y la protección del trabajo. Gracias. Un gusto haber conversado con A las usted. órdenes. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, Federico. Esto fue Líderes. Buenas noches.